Stonefly Colombia trae la nueva termofijadora 6 en 1 u 8 en 1 americana. Incluye las siguientes resistencias: plancha 38×30, resistencia para mug de 11 onzas, resistencia para mug de 6 onzas, resistencia para mug cónico pequeño y grande, resistencia para platos de 8 onzas y para platos de 7 onzas. Y gorra. Entrega inmediata. Con esta máquina se pueden hacer a continuación a más de 400 productos que nosotros vendemos. A continuación, les haré la capacitación de la termofijadora. Para comenzar, la termofijadora tiene garantía de 2 años, excepto las 6 u 8 resistencias. En la capacitación les mostraré el buen uso y cuidado de las mismas. Iniciando, para la conexión de corriente se necesita un taco de 40 y un estabilizador de 30.000 kVA. Lo primero que les mostraré es cómo utilizar el controlador de la máquina. En la parte izquierda está un switch de encender. Lo encendemos, previamente yo ya lo había encendido. Abro paréntesis en esta parte y es que en la parte superior hay un botón. Como ven, este botón realmente es irrelevante. Seguimos hablando del controlador. Para la estampación de los productos se involucran 3 aspectos importantes: la temperatura, el tiempo y la presión. Arranquemos con temperatura. Entonces vemos 4 botones en el controlador. Oprimimos el botón Mode hasta llegar al botón LED de temperatura. Hay máquinas que vienen en grados centígrados o grados Fahrenheit. ¿Cómo saber qué máquina tiene usted? Si la temperatura sube por encima de los 240, es Fahrenheit. Si no, es grados centígrados. También les quiero comentar que en la página web, en la opción de descargas, encontraremos una lista de temperaturas, la cual nosotros previamente hemos hecho para que ustedes tomen una guía de los productos que existen. No es necesario que la tomen exacto porque también depende mucho de los diseños. Igual esto es ensayo y error. Vamos a hacer un ejemplo de temperatura de 370 grados. Esta máquina que ven acá es de Fahrenheit, por lo tanto va a estar por encima de los 240. Entonces, como les decía, hay 4 botones. El Mode, están los 3 botones sin encender. Movemos el Mode hasta que nos indique la temperatura, con los botones laterales que vemos para disminuir o en su defecto para aumentar la temperatura. Se pone en la temperatura que se desea, que es 370, y nuevamente se oprime. Algo muy importante es el botón de arranque, que es el botón que ven acá. Es el último botón de izquierda a derecha. Este botón se debe oprimir. Al tenerlo oprimido, lo que hacemos es guardar. Luego volvemos a oprimir el Mode hasta llegar al botón de temperatura. El time significa tiempo. Al tener el tiempo vamos a igualmente se aumenta o se disminuye el tiempo que se requiera. En este momento vamos a poner 60 segundos y nuevamente vamos a poner el botón de arranque.
Luego vamos a poner mode hasta que ninguno de los botones estén encendidos, ¿sí? La máquina automáticamente va a empezar a llegar a su temperatura, le ponemos arranque y esperamos. Algo muy importante es que cuando la máquina llegue a su temperatura ideal, automáticamente va a empezar a disminuir el tiempo, entonces hay que estar muy pendiente. Ahora veremos el aspecto de la presión. Para la resistencia plana, que es la que ven en este momento en la termofijadora, esta perilla que ven acá nos indica la presión. A la derecha aumentamos de presión y a la izquierda disminuimos. ¿Cómo saber qué presión utilizar para cada producto? Bueno, en la tabla que les comentaba anteriormente aparece de presión alta, media y baja para cada producto. Por ejemplo, las camisetas necesitan una presión alta y la cerámica es una presión baja, puesto que su espesor es considerablemente, difiere. ¿Cómo saber a qué punto llegar? Bueno, a continuación haremos un ejemplo y les mostraré al ingresar una camiseta. Vamos a girar, la máquina gira a 360 grados, por lo cual es bueno que ustedes tengan un espacio considerable en el área de trabajo. Ponemos la camiseta, el lado que se desea estampar. Se pone perfectamente la camiseta. Se pone la hoja que se quiere estampar con el diseño, se pone en la parte superior de la camiseta, como les decía, esto es un ejemplo. Entonces vamos a ver, es muy importante que ustedes adquieran la cinta térmica, puesto que si van a intentar con alguna u otra cinta no va a funcionar, puesto que se puede achicharrar la cinta. Esta cinta térmica está en capacidad para soportar las altas temperaturas que maneja la máquina. Se debe poner la cinta en los extremos, no abusar, pues realmente se necesita muy poco y así se puede economizar la cinta. Como les muestro, se pone un poquito en cada lado. Obviamente esto es para fijar, si no utilizan cinta es posible que el estampado no quede correctamente. Vemos que el diseño queda exactamente donde lo queremos y luego debemos cerrar nuestra máquina y lo que se les explicó anteriormente, se debe poner modem, la temperatura que ustedes deseen, el tiempo que se desea y se le da play al controlador. Al llegar a la temperatura deseada se debe cerrar la manivela, como lo vemos acá. Acá observamos que hay mucha presión, por lo tanto debemos disminuirle un poco la presión. La idea es que no se cierre tan fácil, pero tampoco se requiera tanta fuerza para cerrarla. Aquí vemos que está muy. Al cerrar la máquina, vamos a ver cómo se genera la presión y debe quedar así. Luego, en la máquina, como les explicaba, va a tener un pito, el cual nos va a indicar que ya está listo el producto. Se levanta la resistencia, se da giro completamente, recuerden que gira 360 grados, entonces hay espacio para no quemar. Yo les aconsejo que se revise el producto por las esquinas, así ustedes pueden comprobar si el color o no queda como ustedes lo desean. Les recomiendo no levantar de una vez el papel, puesto que si no queda el color que ustedes desean o quizás la presión no haya sido la adecuada, nuevamente volver a poner es bastante complicado. Entonces se revisa, en dado caso de que no quede como ustedes lo quieran, se puede nuevamente volver a poner y ya se hace un cálculo mental y ustedes de pronto le agregan 10 segundos más o en su defecto de pronto un poco más de presión. Al retirar la prenda o al retirar el papel se hace muy cuidadosamente, obviamente está un poco caliente, se retira el papel y se puede retirar la prenda exitosa. Bueno,
A continuación les explicaré exactamente cómo se hace una camiseta y veremos, como previamente les había dicho, se debe poner la camiseta en su posición, el papel con el diseño mirando la camiseta, con su cinta correspondiente. Y otra cosa que yo les recomiendo es que utilicen papel bond para tapar de pronto la parte pues, superior, puesto que el teflón se puede manchar o se puede ensuciar, o en su defecto, si el teflón está manchado, de pronto puede manchar la tela. También les recomiendo utilizar papel bond dentro de la camiseta, puesto que también por la presión puede generar que se pase el diseño o se manche al otro costado de la camiseta. Previamente, como les decía, se pega, se debe manipular. Acá se cierra, se maneja. Aquí en este momento ya se está disminuyendo la temperatura, va en 13 segundos, 12 segundos. Se debe esperar. La máquina nos va a indicar cuando llegue a su tiempo con una alerta. Presionamos el botón de stop, como vemos acá, para que la máquina ya sepa que estamos en proceso de evacuar el producto. Lo que les decía, quitamos, revisamos, en dado caso de que esté bien, levantamos y observamos el producto final. ¿Listo? Nuevamente hay algo muy importante que debo contarles y es lo siguiente: esta goma que ven acá es de gran utilidad que se cuide. Ustedes deben cuidarla, tratar de no mancharla, de si algún día la van a dejar por ahí, pues que esté en un lugar seguro o guardarla, puesto que estas gomas nosotros las vendemos, pero pues tienen un costo adicional, ¿sí? Vienen incluidas con la máquina, pero se deben cuidar. Se pueden manchar, por eso les digo lo de papel bond. Bueno, respecto a la temperatura y todo, ahí está. Vamos a continuar con la resistencia de los pocillos, pero quiero indicarles que al hacer cambio de resistencia, solo se puede tener una resistencia conectada. La resistencia se conecta en este lugar de acá, ¿sí? Al desconectar o conectar alguna resistencia, se debe tener la máquina apagada. Entonces, apagamos en el mismo botón, ¿sí? Y debemos desenroscar la resistencia, ¿sí? Es un desenrosque bastante sencillo. Se debe sacar. Importantísimo es que se manipule siempre el cable desde la parte metálica y no jalar desde el cable, puesto que eso puede dañar la resistencia. Y recuerden que lo único que no tiene garantía son las resistencias, ¿sí? Porque generalmente se dañan es por el mal uso del usuario. Bueno, como les decía, se debe desconectar estando apagada la máquina, y posteriormente vamos a quitar el teflón, ¿sí? Tiene unas mariposas en la parte de acá, ya vemos, se deben desenroscar. Esperemos a que se enfríe un poquito. Se deben usar guantes resistentes al calor o a la temperatura, por lo que ven hay una gran cantidad de temperatura. Este teflón, que es el que ven acá, es la resistencia, y procurar siempre dejarla boca arriba, o sea, en este sentido, cuando se guarda, ¿sí? Puesto que puede manchar. Entonces la vamos a dejar en un lugar seguro. Continuamos con nuestras resistencias. Entonces, vamos con la resistencia de Moog. A continuación la vamos a ver acá más cerquita. Otra cosa muy importante que les voy a mostrar, y es que el cable tiene una entrada, ¿sí? Si ven que tiene como una abertura en este sentido, y viene con cuatro ganchitos, ¿sí? Es muy importante también que se mire antes de conectarse, para que no se esté conectando a la brava, sino que eso tiene su derecha. Esta hendedura acá va con una hendedura también, no sé si se pueda de pronto enfocar un poco en este lado de acá. Se debe mirar
se conecta, se siente que entra y se enrosca. Importantísimo es enroscarla, dejarla bien apretadita. Igual lo que les decía, no se necesita ningún tipo de herramienta, simplemente se enrosca. Nuevamente la máquina está apagada, al ya conectar la resistencia de MUG se enciende. ¿Listo? Ahí ya empieza a subir temperatura, y esta es la resistencia de los MUG. Esta perilla de acá es la que nos va a indicar la presión y tiene acá una rueda la cual nos va a ayudar con pues, qué presión es la que estamos manejando, ¿sí? Lo que les decía, en los MUG hay hasta 200 variedades de MUG y sus resistencias son las que van acá internamente. La resistencia para sacarla se debe enroscar un poco para sacarla, como la ven acá. Esta es la resistencia, se enrosca un poco para ingresarla y se debe procurar, voy a hacerme acá, se debe procurar que la goma de la resistencia esté completamente adherida al soporte metálico. Si la resistencia queda por fuera, es posible que al nosotros aplicarle la presión pueda cortar o hacer algún tipo de daño a la resistencia. Siempre yo les recomiendo a los clientes que deben mantener un pocillo dentro de la resistencia, sea que estén utilizando la máquina o no, puesto que la resistencia puede llenarse de polvo o en su defecto pues se puede ensuciar o se puede dañar. También es indispensable que mientras la máquina esté encendida, así no se esté estampando, debe haber un pocillo en blanco, un insumo adentro y debe estar siempre, pues procurar tenerla cerrada. Las resistencias están pues expuestas a altas temperaturas, por lo cual también indica que se pueden deformar pues debido a su gradiente térmico. Bueno, como les comentaba, la presión está acá, se ingresa el MUG está completamente blanco, procurar limpiarlo siempre antes de estamparlo para evitar algún manchón o alguna cosa. Se pone el papel, les voy a mostrar aquí, el papel se debe poner en la parte que se quiere estampar y nuevamente les comentaba de la cinta térmica. La cinta térmica se puede utilizar solamente un poquito en los lados, aquí. Con el papel, estando el papel ahí, se pone la cinta en estos costados, se ingresa el MUG y al tener ya la temperatura deseada, se cierra. Se espera el tiempo adecuado y al pitar, se saca el MUG. ¿Sí? Es importante utilizar los guantes. Los guantes en este momento no los voy a utilizar, pero es importante que se tenga la precaución. Nuevamente, lo mismo de siempre, revisar antes de sacar el papel, puesto que pueda que la estampación o el color que ustedes deseen no quede. Entonces, pues es bueno no sacarlo, sino primero revisar, si no, nuevamente se puede ingresar, calcular unos 10 segundos más, o en su defecto aumentar un poquito de la presión, y ya, sacamos el papel, retiramos el papel, y dejamos el pocillo a un lado. Yo les recomiendo que para la resistencia de los MUG, luego de hacer las estampaciones, no se ingrese el pocillo a agua fría. Hay muchos mitos que están en el mercado que dicen que eso pues queda más brillante o bueno, etcétera, pero realmente no es lo adecuado, no lo recomiendo. Y bueno, algo muy importante, lo que les decía, de tener siempre dentro de la resistencia un MUG y procurar tenerlo cerrado. Nada, se puede hacer una producción muy amplia, muy grande y muy extensa. La idea es que no fijen esto, no fijen la resistencia a la mesa, pues porque pueden, para facilitar así el movimiento. Nuevamente, ya no sé, esa es la resistencia de los MUG. Los MUG vienen de 11 onzas, de 6 onzas
también viene cónico grande y cónico pequeño. Al tener el cónico grande o cónico pequeño, únicamente para el MOOC de cónico, la parte metalizada cambia, puesto que ese es el molde del pocillo. El pocillo normal de 11 onzas o de 6 onzas es un MOOC esférico normal, por lo cual solamente se cambia la goma, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá, que esta es la resistencia y es la gomita. Pero para el cónico cambia la parte metálica, ¿sí? Igual eso es un cambio bastante sencillo, simplemente con los tornillos acá se destornilla y se vuelve a atornillar, no tiene así mucha dificultad. Y bueno, hasta ahí llegamos con la de pocillos. Nuevamente les repito, importantísimo, al retirar la resistencia para hacer un cambio se debe apagar la máquina. Apagamos la máquina, se desenrosca, como vimos previamente, y se ala de la parte metálica, no de la parte del cable. ¿Listo? Se deja a un lado y podemos hacer girar esto. Vamos a continuar con las resistencias de los platos grandes y de los platos pequeños. Voy a explicar únicamente los platos grandes, puesto que la diferencia realmente es solo el tamaño, entonces no tiene ninguna diferencia. Entonces vamos a conectar la resistencia de platos grandes. Algo muy importante que quisiera comentarles es que el plato se debe precalentar, ¿sí? Lo que les decía, las temperaturas así muy bruscas puede generar que de pronto la cerámica tenga alguna fisura o algún daño de pronto no deseable. Entonces nuevamente esos cambios bruscos de temperatura no son los ideales. Entonces antes de estampar un plato, bueno que se ponga de pronto un minuto en un microondas para así de pronto subirle un poco la temperatura y no exponerlo como al cambio brusco. Nuevamente el cable tiene una hendedura y 4 paticas. Se debe revisar muy bien en dónde es que lo estás conectando para que empate, se enrosca y se enciende la termofijada. La resistencia va conectada tal cual se conectaba la plana, con unas maripositas, como vemos acá. Las maripositas se pueden enroscar y desenroscar muy fácilmente. Se ponen en el espacio y se enroscan rápidamente, ¿sí? La idea es que queden presionadas. Importante no zafar la goma, o sea, no quitarla, puesto que esto es metal y al nosotros tener acá un plato, pueda que con la presión se estalle, ¿sí? Como el plato es cóncavo. Entonces siempre dejar la goma, siempre. Importantísimo dejar la goma también para que no genere de pronto algún daño tanto en esta base como en el plato. Y bueno, se debe poner el plato debajo, igual se pone el papel, se pone la cinta térmica es nuevamente muy importante y se pone por debajo acá. Ya cuando la temperatura nos indique, dependiendo de la lista, nuevamente no es a ciencia cierta esa lista, pero es una guía muy importante que nosotros les damos a ustedes. Se pone mode, se modifica la temperatura, se modifica el tiempo, se da play. Al llegar a la temperatura adecuada, simplemente tú manipulas la presión, con la manivela se cierra, ahí estará el plato y se cierra la presión. Al pitar puedes sacar perfectamente, esto sigue girando 360 grados como podemos ver acá. Para manipularla, mucho mejor no tener que quemarse, se saca el plato y como les decía, esto es la resistencia del plato grande. La resistencia del plato pequeño es exactamente lo mismo, solo que es un poco más pequeño. ¿Listo? Apagamos la máquina, desenroscamos el cable, nuevamente alamos de la parte metálica, desenroscamos las maripositas que quedan por ahí. Vamos a agarrarla con
el guante, eso es muy importante. Bueno, ya hemos realizado toda la parte de productos planos, toda la parte de productos de move y los platos, ¿sí? Continuamos con la de gorras. La de gorras es bastante sencilla también. Como podemos ver, esta base de acá está conectada con unas mariposas, ¿sí? Entonces las observamos acá. Las mariposas se pueden desenroscar, se desenroscan. Aquí los desenroscamos. Y esta base va a salir. Vamos a desenroscarla otro poquito. No perder las mariposas por nada. Falta una. Levantamos la base, la dejamos en un lugar seguro y vamos a ver que acá hay 6 tornillos. Los tornillos de los extremos son los tornillos para la base de la plana y los del centro es donde vamos a poner nuestra resistencia para gorras o zapatos también. Entonces, como vemos, vamos a poner la resistencia y empata perfectamente y enroscamos la mariposa. Enroscamos la mariposa, debe quedar bien asegurada, puesto que esto nos puede influir en nuestro estampado. La parte de gorras tiene también una parte de arriba. Entonces, acá ya sostenemos esto, está perfectamente adherido a la base y vamos a buscar una gorra. Vamos a utilizar esta gorra que es acá. Vamos a poner la resistencia de la parte de arriba. Entonces, nuevamente las mariposas se desenroscan las mariposas y se adhieren por lo que ustedes ven. Es bastante sencillo, realmente no tienen ni siquiera que utilizar herramientas, se pueden utilizar las manos más. Vamos a enroscar. Listo. Vamos a subir un poquito acá la presión para poder empatar la gorra. Vemos como subimos un poco la manivela para que nos dé la altura y ahí queda ya perfecto para gorra. Nuevamente insisto en que la máquina esté apagada, la hendedura, las 4 paticas se debe buscar que apriete y ahí sí iniciamos. ¿Correcto? Si ven que es bastante sencillo, ahí ya queda la máquina perfecta para la gorra. Vamos a poner la gorra. Esta gorra ya está estampada, pero quiero solo mostrarles cómo se va a ver. Vamos a ponerla así para que ustedes la vean mejor. Y ya es que la gorra quede en su lado que se va a estampar. Nuevamente les indico, se pone el papel acá para que lo vean mejor. Se pone el papel con el diseño, se pone la cinta en sus alrededores, las cintas que se requieran. Se espera a que suba la temperatura, a que empiece a disminuir el tiempo y se cierra la llama. Se espera el tiempo adecuado, se retira y la gorra queda estampada. Y bueno, hemos finalizado en la explicación de todas las resistencias. Si tienen alguna pregunta nos pueden contactar, estamos para servir. Somos Sunfly Colombia.